Estamos con la señora Rosalba, comunaria indígena de Colombia. Por favor, doña Rosalba, coméntanos cuál es su nombre completo, a qué pueblo pertenece, de qué parte de Colombia viene y díganos cuáles son sus expectativas acá en Barcelona. Bueno, mi nombre de pila, mi nombre tradicional es Mahalu, que significa la abuela del clan de las Guacamayas. Y mi nombre ya occidental, Rosalba Jiménez Amaya. Pertenezco al pueblo Sicuani, que en Venezuela se dice Jibi, que es la parte de los llanos orientales. Un grupo indígena que habitamos en la selva y los llanos, en la selva de transición, entre el río Guaviare, río Inírida, más o menos por esos lados. Y mis expectativas en este evento es, es contribuir en la sensibilización de, diríamos, de otros pueblos, más que todo la cultura occidental, que está metido en una visión global, en los pueblos amazónicos, el futuro económico, todo eso, y queremos mirar qué piensan y también nosotros proyectar nuestro pensamiento. Coméntenos cuál es la organización indígena que usted preside, qué conflictos tienen, qué perspectivas en el futuro como organización y cuál ha sido el proceso de consolidación que ha tenido y usted qué rol ha jugado en todo esto. Bien, yo creo que he jugado como tres papeles importantes en tres niveles organizativos, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Voy a empezar por la nacional. Estuve como secretaria general, o sea, como ser vicepresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, en el periodo de 1999 al 2003. Y la Organización Nacional Indígena de Colombia está aglutinando los 82 pueblos existentes en todo el territorio nacional. Tiene una trayectoria prácticamente casi de 25 años. Y esa organización se consolidó antes de la constituyente. Precisamente fue la que nos llevó a la constituyente y a la ganancia de todos los espacios educativos y políticos y territoriales. Fue la primera organización donde nosotros nos unimos al lado de los campesinos desde los años 60, 70 y se consolida en el 82 la organización nacional. Y esa experiencia también de la nacional nos llevó a consolidar una organización de tipo regional después de la reunión de Río en 1992. En 1996 se consolida la Organización de los Pueblos Indígenas Amazónicos, OPIAC, de la cual surgen también todos unos procesos de reivindicación territorial, más con la perspectiva de preservar la identidad cultural de los pueblos indígenas amazónicos de Colombia, porque la nacional no daba cobertura, le quedaba muy grande, decía, el espacio era muy extenso, y se consolida la OPIAC, la cual se afilia a la COICA. La COICA es la coordinadora de pueblos indígenas de la cuenca amazónica de nuevos países. Y en los años 2004 prácticamente estuve como asesora de esa organización en un proyecto estratégico de salud indígena amazónica hacia una proyección de 3 países, Venezuela, Brasil y Colombia, en el nordeste amazónico, del cual en este momento pues ese proyecto no se ha podido continuar porque tuvo tropiezos. Y actualmente estoy como asesora y defensora del pueblo Uva de Arauca, que es un pueblo que está debatiéndose entre la vida y la muerte por los conflictos petroleros, que el gobierno quiere explotar el petróleo en este territorio ancestral. Y estoy con la organización local que se llama ASCATIDAR, Asociación de Autoridades Indígenas Tradicionales de Arauca,
que está aglutinando 35 comunidades de 4 pueblos diferentes, entre ellos los Sicuani, los Macahuanes de Toy y Nocuiba, que es casi un solo pueblo, de la familia lingüística Guaíba, y los Uvas. Entonces es un trabajo, en uno la defensa y en otro la recuperación de identidad, porque ahí está un pueblo que se llama Macahuán, que de hace 22 años fue expropiado de sus territorios por la petrolera Oxy de Colombia en el proyecto exploratorio y explotación de Caño Limón. Hoy está funcionando, pero los pueblos indígenas están en una desarticulación cultural, se han llegado, diríamos, a un estado de mendicidad y alcoholismo que ya no tienen sentido de la vida. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con la explotación petrolera, porque no es una garantía de la vida para nosotros. Ese es mi trabajo hoy actualmente, de hacer la defensa territorial y de hecho pues también hacer proyectos con las comunidades, el desarrollo propio, o sea, lo que nosotros llamamos los planes de vida, que son planes a largo plazo, porque creemos que los planes de desarrollo son planes de muerte, porque van enfocados a la explotación de recursos y destrucción de las culturas. Por eso nuestra política es reivindicar los planes propios. Doña Rosalba, allá en la zona donde usted vive, en el Amazonas colombiano, hay distintos conflictos que enfrentan los indígenas. Coméntenos acerca de eso. Bueno, en la Amazonía colombiana está conformado por 6 departamentos, donde habitamos cerca de 52 pueblos complejos y pueblos donde la mayoría de comunidades indígenas son de poca población. Y enfrentamos unos conflictos, en este momento el conflicto del Plan Patriota, que es la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe Vélez, que consiste en combatir el narcotráfico y la guerrilla mediante estrategia de fumigación, estrategia de bombardeos, estrategia de vertebrar socialmente. Entonces esto nos ha afectado porque dentro de la política que tiene el gobierno, él no prevé políticas de protección de los derechos humanos, porque en esos territorios donde está el Plan Patriota, que antiguamente se llamaba Plan Colombia, que hoy se llama Plan Patriota, nos afecta porque no hay estrategia de protección de la vida, porque a la gente que persiguen, que en este momento son la guerrilla, los narcotráficos, todos ellos andan por el territorio, pero no permanecen en un solo lugar, mientras las comunidades estamos en un solo lugar. Entonces nosotros somos objeto de señalamiento, somos objeto de amenaza, reclutamiento forzoso. Y esto nos ha llevado, diríamos, a situaciones difíciles, inclusive de salud, de seguridad alimentaria, porque ya no podemos cazar, no podemos pescar. Nos cambió la vida totalmente. Entonces es un problema de la seguridad, no ha sido una seguridad para nosotros, sino más bien un problema de derechos humanos. Y esto está sucediendo en la zona del Guaviare. Hay pueblos amenazados como el pueblo Nucat Macú, que es un pueblo tradicional que aún vive en la originalidad, diríamos, de su vida nómada. Ellos no usan ropa, están muy tradicionales, ni también tienen viviendas. Ellos han vivido de la oferta ambiental, entonces sus sitios han sido intervenidos. Entonces este pueblo por miedo ha salido, y al salir se enfrenta a otras situaciones difíciles de cambio de vida, y por enfermedad se están muriendo porque les ha afectado lo que llaman las gripas, o sea, los problemas de respiratorios, que antes no estaban expuestos a esas contaminaciones externas. Entonces ahí vemos muchas situaciones que hoy nosotros no tenemos respuesta. El otro tema es la autonomía territorial. Nuestros territorios son de disputa militar y nosotros estamos en medio del conflicto. No hay gobernabilidad del gobierno nacional, los gobiernos son ilegales allá.
pero esos territorios son nuestros porque son figuras de resguardo que es inalienable, imprescriptible e inembargable. Nosotros lo que estamos mirando como proyección es organizarnos, ordenarnos un poco y hacer ejercicio de nuestros derechos especiales, llegar, diríamos, al control territorial por las vías políticas, por la vía democrática, participar en las elecciones y llegar, colocar nuestros propios representantes para que gobiernen nuestros territorios, porque nuestros territorios son gobernados por gente externa que no respetan la cultura, no respetan absolutamente nada, solamente van por intereses económicos y las corrupciones administrativas. Los que van allá van a saquear, diríamos, los recursos que da el gobierno nacional para diferentes situaciones, y nosotros nunca nos han dado la oportunidad ni siquiera de tener nuestra propia educación, salud, absolutamente nada. Y ese es el trabajo que tenemos y el desafío que tenemos, y queremos que los que tienen aún un corazón bueno, como decimos en nuestra cultura, que nos ayuden a fortalecer las ONG internacionales que han sido nuestras aliadas, que nos apoyen en términos, o sea, que estamos solos. Es como nuestro auxilio que estamos, y por eso estamos aquí en Barcelona, que nos escuchen las voces de nosotros. Doña Rosalba, ¿cuáles han sido las victorias del movimiento indígena dentro de Colombia, dentro de su área de influencia? ¿Y cuáles han sido las estrategias que nos han conducido a esa victoria? Bueno, de pronto como educadora y como luchadora, porque yo estoy luchando desde que tenía 17 años en esta proyección, empecé en el campo educativo. Para mí, la educación de un pueblo es la libertad, o sea, frente a la opresión, pero eso se hace a largo plazo. Desde siempre hay que proyectar. No se mira sino a los 10 años, a los 15 años. Nosotros empezamos en Colombia con el proyecto educativo intercultural. Se empezó en el Cauca y luego en los llanos, en la Amazonía también. Las experiencias más interesantes que hemos tenido fue en el año 1995, cuando se hace el proceso de consulta previa. Los uvas de Boyacá fueron engañados. En ese momento los indígenas uvas de la parte baja, ellos a través de sus médicos tradicionales, sus verjayas, ellos visionan que el problema petrolero hasta ahora estaba comenzando. No era el fin diríamos, de un exterminio de una cultura, sino empezaba el problema. Ellos no tenían herramientas para enfrentar afuera, porque la cultura, sí, de pronto espiritualmente podía, pero las estrategias jurídicas y políticas ellos no tenían herramientas para enfrentarlo. Tampoco estaban preparados en el lenguaje castellano para interlocutar, para hacer consulta. Tenían que valerse de otros medios, encerrarse. Desde ese momento ellos decían, el trabajo comienza. Y en Arauca comenzamos a diseñar un proyecto educativo propio, de crear los centros educativos propios, que nosotros hoy lo llamamos los CEINES. Entonces se creó por el año 97 más o menos, se creó una infraestructura donde pudiéramos tener una educación propia de los jóvenes UBA y la niñez, y se prepararan a la resistencia y frente al conflicto petrolero que se avecinaba. No sabíamos cuándo, pero sabíamos que se nos iba a dar el problema. Nosotros empezamos con esos centros educativos apoyados de las autoridades tradicionales, que allá se llaman caciques, no caciques electorales, sino caciques de autoridad política ancestral, con sabiduría ancestral, apoyada con los huerjayas, que son como especie de chamanes. Ellos visionaron un centro con su propia política ancestral. Y hoy, en este momento, tenemos 82 niños estudiando. La directora es una licenciada UBA. Son nuevas generaciones que comenzamos a trabajar y terminamos la consulta previa el 7 de abril del 2005. Entonces, en el 2005
empieza el proceso con nosotros. Prácticamente el 2004 fue la parte de sensibilización. Ese centro y esos jóvenes los vimos que fueron el punto de apoyo del proceso de consulta, porque los jóvenes motivaban a sus padres a que ellos tenían que enfrentar el desafío, diríamos, que venía afuera, que no tenían que tener miedo, que tocaba hablar, y los jóvenes nos acompañaron en todo ese proceso.